Está con nosotros, tal como lo habíamos anunciado, Gabriel Rolón, que ha venido a presentar historias inconscientes a nuestra ciudad. Ya están agotadas las entradas para su presentación en el Teatro Real. Gabriel, buen día. Hola, ¿Cómo te va? Hola, ¿Cómo buen te día. va? Muy bien, el gusto de saludarte. Lo mismo digo. Bueno, encantado. sí, un éxito total. Sí, hoy en Córdoba decís, por suerte, vos sabés que hay 2 o 3 lugares de la Argentina donde yo tengo una especie de romance artístico muy particular con la gente, ¿no? Digo, la ciudad de La Plata, Mar del Plata y Córdoba y Rosario. Y Rosario. Son los 4 puntos donde yo sé que siempre que voy la gente responde con un cariño, con un afecto. Así que siempre vengo motivado, como dicen los jugadores de fútbol. Bueno, además de la literatura, es decir, de llevar tus experiencias a la literatura, has sido una especie de pionero de llevar tu profesión a la tele, a los medios masivos. Digamos, una profesión árida para trasladarla o para montarla en el lenguaje televisivo, ¿no? Sí, sí. Porque Bastante... es complicado, digamos, llevarlo a Freud, a Lacan, traducirlo al lenguaje televisivo. Sí, yo creo, vos sabés que lo primero que pensé cuando intenté hacer esto, Sí. que era la difusión del psicoanálisis. El psicoanálisis venía siendo bastante maltratado, que era una técnica Tenía mala vieja, prensa. que era cara, que eran tratamientos largos. Y la verdad es que, no sé, como si fuera una técnica muy elitista, ¿viste? Sí. De gente de clase media alta, que digo, a las 7 va a Pilates, a las 8 a natación y a las 9 al analista, Sí. ¿viste? Y digo, y no es eso el psicoanálisis. Entonces quise con los libros difundir lo que pasaba en un análisis. Y una de las primeras cosas que pensé es, ¿cómo subo al lenguaje de la gente? Porque a mí algunas me dijeron, ¿cómo haces para bajar? Para bajar. Y no. Y yo digo, a la gente no se baja, se sube, digo, porque la gente y el dolor de la gente está por encima de la teoría. Entonces el desafío no es obligar a la gente a que entienda un lenguaje críptico, sino tratar de algún modo de, bueno, a ver cómo hacemos el esfuerzo nosotros de ir traduciendo los términos teóricos al idioma de la gente, que es en definitiva el idioma que está por encima de todo, porque la gente así manifiesta su amor, su enojo, su dolor, su tristeza, lo maneja así, ¿no? Sí, Ahora, sí. Gabriel, digamos, la gente está chocha con tus libros porque son un éxito total y son muy apasionantes, pero ¿qué dicen los psicoanalistas que son muy ortodoxos, los que son más ortodoxos o más estructurados de pasar cuestiones por ahí del inconsciente, cosas tan complejas a un lenguaje tan común? ¿Te apoyan en ese aspecto? Mira, en el principio de mi intento fui bastante maltratado, esto es así, muy, sobre todo en los lugares más académicos, ¿no? Yo recuerdo que mi hijo en ese momento estudiaba psicología y estaba en una clase y el profesor dijo, bueno, si no van a terminar siendo un chanta como Rolón. Y le agarró una cosa porque él me dijo, mira, yo no dije nada, le dije, hiciste bien, digo, no tenías que decir nada, le digo, pero... Él me decía, yo veo lo que estudiás, lo que trabajás, lo que te esforzás, me dijo, y digo, bueno, esto es así, es un costo que yo sabía que iba a pagar. Sobre todo cuando hacía televisión y radio. Pero después cuando llegaron los libros, pues es que de lo que se empezaron a dar cuenta es que la verdad mis libros se vendieron muy bien, o sea, fueron muy exitosos y acercaron mucha gente al psicoanálisis. Totalmente. Gente que antes decía, no, yo quiero terapia, no me vengas con un analista, porque Sí, yo sí. no quiero un tipo que no me hable, esos mitos que había. La gente empezó a pedir análisis, empezó a incorporar el tema de la palabra diván, y después me lo agradecieron mucho. Yo hoy soy... Digamos, cerré el Congreso Mundial de Psicoanálisis en México, voy a las universidades de otros países a dar cursos y seminarios de clínica analítica. Bueno, en mi propia universidad, en la UBA, soy invitado 2 o 3 veces por año. ¿Y esos detractores hoy qué dicen? ¿Dónde están? Los detractores del pasado inmediato. Mira, se arriman, me invitan a sus grupos, a sus entidades, e incluso me lo dicen, me dice, la verdad, mijo, yo debo reconocer que al principio me costó mucho, porque tenían miedo de que se banalizara. se banalizara, exactamente, se vos lo banaliza. decís mejor que yo, que se banalizara, y yo creo que la divulgación no necesariamente es banalizar. Digo, cuando uno lee los libros de Asimov, por ejemplo, los libros mismos del amigo Paenza sobre matemática, o sea, son libros que divulgan, pero no banalizan. No banaliza. Claro. Porque yo creo que para el que banaliza es aquel que no tiene una gran estima por el lector. ¿Sí? Quiero decir, subestima al lector. Ese banaliza.
Cuando vos querés difundir, pero apostás a que el lector va a hacer el esfuerzo necesario y tiene con qué, digamos, te salvás de la banalización. Gabriel, en este libro, que es el nuevo, que es el último, obviamente se llama Historias Inconscientes, y aquí está, vos relatás y contás historias vividas en tu consultorio. Sí. Con, digamos, historias reales. Sí. Y después, bueno, obviamente haces un comentario. Yo leí las 4 primeras. Y la muerte está presente. De alguna manera, y me llamó mucho la atención. Es común que en el análisis, o ustedes con tu profesión, la muerte esté tan presente como en estas, al menos 3 primeras historias. Todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Mirá, yo tengo esta idea a partir de los más de 20 años de experiencia clínica que tengo. Yo creo que ningún ser humano sufre por nada que no tenga que ver con el amor o con la muerte. ¿Sí? Si querés, hasta el hincha de fútbol que sufre porque perdió un domingo sufre por amor. ¿Sí? En este caso por amor a una camiseta. Se sufre por amor la relación con los hijos, por amor de pareja, por amor a la profesión, cuando decís, mirá, me levantaron un programa, digo, los que trabajamos en este medio. O sea, y también el otro tema es la muerte, que puede ser la muerte física o la muerte de un sueño, de un proyecto. Es decir, cuando una persona viene y te dice que se está separando, lo que te está diciendo es que hay algo que se le está muriendo. Se muere su hogar, se muere su sueño de familia, y todo el tiempo te vas a encontrar con estas dos temáticas, ¿no? Si querés ser más duro, yo ampliaría, diría, más que el amor, la sexualidad, o sea, la importancia de la sexualidad y cómo nos recorre a los seres humanos, pero digamos, el amor o la muerte. Y en este libro en particular, yo tomé la decisión de elegir muchos casos donde la muerte era casi la muerte del propio paciente, donde se jugaba mucho, digo, con ideas suicidas. Sí, a eso me refería. Claro, digo, con el hecho de ponerse en riesgo, que es algo mira, la realidad que se vive hoy con el tema de la inseguridad, digamos, potencia un poco ese miedo a la muerte o esa necesidad de hablar de la muerte. Sí, claro, que, mira, las realidades sociales siempre impactan sobre las personas. Todas las sociedades tienen problemas, todas las sociedades sufren y todas las sociedades le tienen, como te digo, tienen este miedo al tema de la muerte o esta fascinación por el tema de la muerte. Porque ojo que hay gente que se arrima, que le gustaría ver qué hay más allá, ¿no? Y se mete en situaciones complicadas. Gente que vos la ves y va al límite. Es ese pibe que vuelve un sábado a la noche a 200 kilómetros por hora. Está jugando con eso, está jugando con la fascinación de la muerte, del riesgo. Pero otra cosa es el temor a la muerte en tanto algo que me puede ocurrir, que es que, bueno, llego tarde, me bajo del coche, tengo que dar 2 vueltas a manzana, que no haya nadie. O sea, toda esta situación es demasiado estresante y yo creo que lo que hace es presentificar todo el tiempo algo que para vivir tranquilos a veces lo tenemos que olvidar. Gabriel, pues ahí, precisamente relacionado sobre todo con el suicidio, planteás, antes de que ocurra la muerte física hay una muerte de la palabra. Sí. Es como que la persona enmudece, eso es lo que vos decís, ya no habla más. Sí. Y después viene la antesala de la muerte física. Exactamente, en el suicidio. En el suicidio, se da eso. Es decir, el ser humano es un ser que existe como tal porque tiene la palabra. ¿Sí? O sea, tiene la palabra, digo, en su sentido amplio. No quiero decir que las personas que no puedan hablar por algo físico no son seres humanos. Pero también se manejan con la palabra, con el significado, se expresan de otro modo, lenguaje de señas, lo que fuere. Pero estamos ligados a la palabra y al deseo. Y en el suicida lo que ocurre es que primero desaparece el deseo, es decir, siente que ya no tiene de hacer más, no tiene ganas de más nada en la vida, ¿sí? Hasta aquí llegué, y después desaparece la palabra. El suicida es alguien que dice, no hablo más. Y entonces por eso es bastante común que encontremos que dice, bueno, dejó una carta, dejó un video, ese tipo como, bueno, habló, dijo todo lo que tenía que decir, puso punto final y llevó adelante este acto tremendo que es el suicidio, que decía la otra vez, fíjate vos justo, Robin Williams, cuando pasamos todo esto, mirá cómo terminó suicidado, y él mismo tenía una frase muy interesante, porque él decía que el suicidio era una solución permanente para problemas momentáneos. Entonces, digamos, la peligrosidad de eso, pero hay que decir que es muy difícil estar atento y captar a alguien que se está por suicidar. Porque por lo general,
no... El verdadero, digo, la estructura suicida, porque hay gente que se suicida sin serlo. Es decir, alguien quiere hacer como que y le sale mal. ¿Sí? Y desde el psicoanálisis, ¿esa es la batalla más dura para...? Sí. Una batalla durísima. Durísima la de Para revertir, la digo. de reconectar a alguien con sus Con la vida, claro. deseos, con sus sueños. En la depresión pasa algo parecido, digo, aunque los depresivos no son necesariamente suicidas, pero hay algo parecido. Digo, ¿y por qué no lo son? ¿Por qué no rompen la relación con la palabra? Sí la rompen con el deseo. Con el deseo. Fíjate que la persona deprimida no tiene ganas de nada. De nada. Y vos vas y le decís, che, levantate el domingo, nos juntamos con los muchachos, vamos a hacer un asado. ¿Y para qué voy a ir? ¿Y para qué voy a ir? Y no tengo, es decir, no ve nada en la vida que le genere un deseo, un proyecto. Y ahí se puede trabajar. Y es muy difícil. Ahora, si encima de la relación con el deseo te corta la relación con la palabra, te dejó sin herramientas para trabajar. Y hablando del deseo, Gabriel, vos en otro de tus trabajos, en el lado B del amor, hablás del deseo, pero en relación a la infidelidad. Sí. Y es muy interesante el planteamiento que vos haces sobre la infidelidad. Es como una mirada un poco más, no sé si compasiva de la infidelidad, pero es una perspectiva interesante, ¿no? De tomar las distintas infidelidades y dónde cada persona posiciona el deseo de una manera muy importante. ¿Es también la infidelidad un tema recurrente en tu consultorio? Sí. Y Sí, bastante. ¿no? Bastante. Por esto mismo de que, bueno, uno sufre por amor. Sí, sí. Y sufre por la muerte. Bueno, la infidelidad es también la muerte de un sueño. ¿Y cuál es ese sueño? El sueño de que conmigo le basta a la persona que me ama. Conmigo no necesita a nadie más. Todo enamorado tiene el sueño de ser todo para el otro. Claro. ¿Sí? De sentir que, bueno, ¿por qué va a querer salir con otro, a hacer el amor con otro, si me tiene a mí? O sea, el amor genera... Vos es que amor, etimológicamente, también quiere decir sin muerte. Amor, sin muerte. ¿Y por qué? Porque el amor genera esa idea de que la muerte no existe. Por un momento nos hace creer que todo es posible, que estamos completos. De que hoy es siempre todavía. Que hoy es, como dice exactamente, hoy es siempre todavía. Y la infidelidad lo que hace es te derrumba ese sueño y te pone ante una realidad que es dolorosa, pero que es que ningún ser humano completa a ningún otro ser humano, ¿sí? Y que el deseo sigue caminos que no tienen que ver con el amor. Alguien puede estar muy enamorado y cruzarse con una situación de deseo que en algún momento decide concretar. En estas historias que yo he leído tienen, si se quiere, final feliz, es decir, el profesional le encontró la solución, pudiste reconectar algunos cables. ¿Siempre se logra eso? No. ¿O tiene, cómo es el porcentaje de fracasos y de éxitos en el análisis? Yo te diría que está bastante dividido, Sí. pero también tiene que ver con la medida en la que vos ubiques esta sensación de triunfo, de fracaso, ¿no? Fíjate, por ejemplo, ahí hay uno de los casos, creo que es el último, de un hombre que tenía una relación tan enfermiza que lo lleva casi al asesinato, y termina el caso con el hecho de que este hombre puede dominar ese impulso, puede alejarse de esa relación. Digo, y para mí en ese momento ese era un punto de éxito. Y aclaro, no volvió a salir con nadie, no se enamoró de nadie, hace años que está solo. Es decir, no es que tenga un final muy feliz, Sí, conoció sí, el amor, sí. pero sí, digo, desde el punto de vista del riesgo que traía a la persona que la está peleando, de última hora la está peleando como la peleamos todos Sí, sí. nosotros, digamos, pero ha salido de esa situación de tanto riesgo. Extrema. Hay otro caso que no sé si llegaste a leerlo, que también termina en un hecho donde alguien se ve ante una situación tan angustiosa para él, y yo dejo el caso ahí porque le digo, bueno, el paciente tiene la decisión de saber y avanzar hacia la verdad o no. O sea, él queda frente a las puertas de una verdad tremenda que lo angustia y que lo asusta, y su última pregunta es, no sé si quiero saber. Y yo le digo, saber es su derecho, no su obligación. Digo, quiero decir, hay algunos que por suerte terminan bien y otros se resuelven un poco así. Por ahí justo los dos o tres que te faltan, digo, vas a ver que hay algunos que quedan así, pero que para mí también es un buen final, porque por lo menos ayudé a que una persona saliera de esa cercanía a la muerte y a la destrucción. ¿En qué va a consistir hoy, Gabriel, tu charla? ¿Vas a hablar vas a contar algo del libro y seguramente... No sé si están abiertas las preguntas. Ojalá. No sé cómo lo han armado los organizadores, pero ojalá. A mí me gusta mucho comunicarme con la gente y que la gente pregunte. Sí. Es más, vos sabés que a mí me gusta
poco referirme todo el tiempo al libro, porque Está yo bien. creo que el lector va a buscar un libro cuando le gusta el pensamiento de un autor. Que no hay que decir todo el tiempo, bueno, porque en mi libro, porque en mi libro, porque... No, yo creo que si vos escuchás a alguien cuyo discurso te parece interesante, decís, che, ¿qué escribió este tipo? Y entonces ahí, la relación a mí me gusta más que sea entre el lector y el autor que sea entre el lector y el libro. Bueno, ahí va a estar el doctor Jabá Un que va, presentador de lujo va a tener. te va a servir de moderador. Yo quería preguntarle, Gabriel, en todos estos años de profesión, si has notado que ha disminuido la edad de quienes empiezan a ser pacientes del psicoanálisis. Mira, se ha ampliado, ha disminuido y se ha acrecentado hacia adelante. Es decir, antes también había gente que decía, ¿qué voy a ir yo? Voy a cumplir casi 70 Claro. años, ¿qué voy a ir a hablar? Y hoy por hoy, por suerte, digamos, todas las personas han tomado conciencia de que tienen derecho a decir lo que tengan que decir y a trabajar por el bienestar de su deseo y de lo que quieran hacer hasta el último día de sus vidas. Y también es cierto que se ha abierto. Los médicos ayudaron mucho en esto. En una época había como una gran pelea entre médicos y psicólogos. Hoy por hoy la comunicación es otra y entonces muchos pediatras le dicen y aparecen pacientes de 3, 4, 5 años. Ah, bueno. Yo hacía una broma antes de ir a la pausa y decía que me explicara Gabriel el tema de la transferencia. Él habla acá que existe una transferencia positiva y una negativa. Bueno, dentro de la positiva... Ya sé la que te gustó. Sí, claro, me gustó. Dice que hay una de ellas, de las transferencias positivas, es que se da una relación con el profesional de sexualidad, que se enamora el paciente, del profesional, del terapeuta. La transferencia erótica, digo, el paciente se enamora y se apasiona con el analista. ¿Vos sabés ¿Y ahí qué hace el analista? Empieza a transpirar mucho porque te diría que es la más difícil de manejar de todas las posibilidades transferenciales, porque el paciente no quiere hablar de otra cosa, porque todo el tiempo te pone a prueba, porque te exige explicaciones. Bueno, a ver, pero ¿y por qué no podemos tener algo? Claro. ¿Por qué? Claro. Si yo, o sea, usted siempre me dice que haga lo que quiera. Bueno, lo que yo quiero es estar con usted. Claro. Viene y arremete. Sí. Ya lo ves venir. Eso igual se ve venir. Se Cuando ve el venir. paciente viene y te dice, yo tengo que hablar algo con vos, pero todavía no me animo. Ahora, ¿qué interesa, Gabriel? ¿Cómo? ¿Qué interesa? Y en algunos casos es difícil. Es un sacerdocio. En otros es más fácil, pero en algunos casos... Es Pero difícil. pero ¿sabes qué pasa? Cuando un paciente empieza a hablar, vos ya te relacionás con el discurso del paciente. Y yo te aseguro que, en mi caso, que, no sé, por ejemplo, yo he atendido... muchas actrices, muchas vedettes, o sea, digamos, por esto de estar en los medios me ha permitido conocer gente que después confió en mí. Y que me ha pasado que se iban del consultorio, el paciente que venía atrás me decía, no te puedo creer, me voy a acostar en el mismo diván, lo tocaban, ¿viste? Tocaban el diván. Que cuando empiezan a hablar, vos de lo que te das cuenta es de que ahí hay un sujeto que sufre. Y eso, digamos, deserotiza la situación, por suerte. Entonces, es más, si vos no la podés erotizar, te tenés que derivar. Pero por lo general, en el momento en el que empezás a escuchar el dolor, la situación erótica desaparece para nosotros. Para el paciente, no. Pero yo una vez trabajaba con una paciente, creo que los que comentan el libro, que estábamos con este tema. Sí. Y yo le preguntaba, bueno, pero ¿por qué ella creía que se le había generado esto? Y me dijo, pero escúchame, me dice, si vos tuvieras una persona que te escucha, que te entiende, que te contiene, que te dice siempre la palabra justa, ¿no te enamorarías también? Claro. Y digo, bueno, pasa eso, que el analista está en un lugar que genera amor. Hay que ver si deja de ser analista y pasa a ser un ser humano, si ese amor se sostendría. Claro. Porque no somos analistas Claro. las 24 horas por día. Claro, A veces nos sacamos, hacemos tonterías. Sí. Gabriel, ¿el éxito o el fracaso de tu labor, cómo la medís? ¿Cuando el paciente no va más o cuando sigue yendo? Mirá, es una interesante pregunta. Es decir, si el paciente no viene más porque interrumpe, no es un éxito. O porque solucionó su problema, a lo mejor no va más. ¿Cómo? Voy a decir que si avisa o no avisa. Claro, si no Claro, va más porque por solucionó su sí. problema... No, ahí pero aparte, tenés- claro, una cosa es Claro. es un paciente que se va y ni avisa, otra cosa es una interrupción acordada y otra cosa es un alta. Claro. Exactamente. Un fin de análisis. Claro, exactamente. El alta, el fin de análisis, es como el éxito total. Que decir, bueno, vos decidís junto con el paciente que ya no hace falta que venga. ¿Pero eso lo alcanzan muchas personas? Sí. Ajá. Sí, lo que pasa es que como la vida siempre te presenta cosas nuevas, Claro. es decir, 2 años después
digo, me meto en un terreno complejo, pero suponete, vos alcanzaste tu fin de análisis, estás bien, y se te muere un hijo. Claro, Bueno, no hay análisis que te proteja del dolor. seguro. Por supuesto. Bueno, y muchas veces, entonces, esas personas que les pasa algo, aunque no sea tan grave, yo digo que siempre dejamos abierta la puerta para la chapa y pintura. Es decir, ya están bien, pero a veces cada 2 o 3 años viene y dice, che, puedo ir 5 o 6 sesiones para charlar un poco, y a esos pacientes los respetamos. Los pacientes que se van y me avisan es un fracaso analítico. Y aquellos con los que se da la interrupción, vos sabés que no llegaste al alta, no llegaste a decir, bueno, por mí este paciente está como para irse, pero también es cierto que el paciente tiene derecho a analizarse hasta que tiene ganas. Exactamente. Porque el análisis depende del deseo del paciente. Gabriel, ha sido un gustazo que hayas venido. Lo mismo para mí. Desearte éxito es una redundancia, porque ya está. Allí está el teatro lleno y tu libro es un éxito de venta. Así que muchas gracias por venir. La verdad que es muy interesante el libro, muy interesante la charla. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy amable. No, muchas gracias, muy amable. Bueno, vayan a verlo si tienen posibilidad de conseguir un lugarcito, y si no, lean el libro, que es realmente apasionante para el que está en el tema y para el que no está en el tema, porque es un lenguaje muy amigable.